de hablar de un hecho que puede resultar muy preocupante para nuestro país y para la región. Ustedes recordarán que en octubre del 2014, mientras se estaba preparando la realización de la conferencia COP20, en nuestro país se detuvo en Surquillo a Muhammad Amadar, un libanés que, según la investigación que se estaba realizando en ese entonces, tenía vínculos muy fuertes con el grupo terrorista del Medio Oriente Hezbollah y que habría estado en nuestro país planificando un atentado terrorista justamente para la realización de esta importante conferencia que en nuestro país convocó a gran cantidad de autoridades y funcionarios de diferentes países. Bien, a raíz de este hecho, el especialista Joseph Michael Umire, quien se encuentra con nosotros, él es experto en seguridad internacional y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Segura y Libre, ha analizado esta situación y asegura que precisamente el Hezbollah está infiltrándose en diferentes países de la región precisamente para contactar a determinados grupos de personas, especialmente a indígenas, para unirse a esta agrupación terrorista Hezbollah y también realizar algunas actividades en nuestro país. Le damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Por favor, cuéntenos, ¿cuáles son los indicios razonables que nos hacen pensar que Hezbollah está infiltrándose en diferentes países de nuestra región y que ya se encuentra en nuestro país? Mira, gracias por la invitación, saludos a toda la teleaudiencia. Es importante saber que Hezbollah ya tuvo una acción terrorista en América Latina en sus últimas décadas, ¿no? En 1994, tanto como en 92, hicieron 2 ataques en Argentina, explotando la Embajada de Israel en 92 y después el Centro Cultural AMIA en 94. Los antecedentes de ese ataque terrorista lo estudié con mucho cuidado, lo que estaba aportando el fiscal Alberto Nisman, que ahora está fallecido en Argentina. Hay condiciones que existen en Perú que son muy parecidas a lo que existía en Argentina antes de ese atentado, que creo que está llevando a que Perú sea un blanco para estos mismos grupos. Uno, por ejemplo, es la potencia y la influencia de la comunidad judía. Mundialmente, Irán, tanto como Hezbollah, tienen la misión de neutralizar esa influencia de Israel y de las comunidades judías por todo el mundo, y ven que Perú, esa influencia está creciendo y por eso quieren actuar. Segundo, la logística de ese ataque contra Argentina se vino de una triple frontera que se llama, se llama triple frontera, pero es por Brasil, Paraguay y Argentina. Perú tiene 3 triples fronteras, principalmente la que queda por Bolivia, Chile y el sur de Perú. Hay una concentración de islámicos que ya se están siendo formalizados, y en los estudios que estoy realizando, me doy cuenta que eso aquí en Perú no empezó en 2014 con el libanés Hamdar que llegó aquí, no empezó en 2010 cuando empezaron a construir una red en Apurímac, empezó en 92. Hace años, en la época de la AMIA. Entonces, por eso lo estamos estudiando, porque me parece preocupante. Ahora, ¿qué podría tener en común la sociedad latinoamericana en general, o la peruana específicamente, con la sociedad que acoge al Hezbollah? Si tenemos culturas diferentes, religiones diferentes, ¿cómo es que y de qué se aprovechan ellos para captarlos? Es una buena pregunta. En realidad yo diría, por mi perspectiva, que no tiene mucho, ¿no? Porque yo sé que yo soy estadounidense, yo sé que mis padres son, por ejemplo, de Bolivia, tenemos una conexión muy cultural, muy personal. En Medio Oriente no es que hay tantos islámicos en América Latina que han estado aquí por siglos como nosotros. Sin embargo, es interesante cómo están haciendo su reclutamiento. Por ejemplo, en Perú usan el figura de Tupac Katari. Tupac Katari era un revolucionario en su momento, antes de la época de los incas, y usan la figura de Tupac Katari y lo comparan con una figura mítico de su religión que se llama Imam Mahdi. Y dicen que Imam Mahdi, que hizo como la misma revolución que Tupac Katari hizo aquí en América Latina, son uno y parte del mismo equipo. Entonces se identifican de esa manera. En Argentina, por ejemplo, cuando entraron, se identificaron en contar la historia que Irán tuvo con la pelea, el conflicto que tuvo con Gran Bretaña, y la manera que Gran Bretaña les quitó los sitios de petróleo. En Argentina se sabe que la Inglaterra siempre fue polémico por el hecho de las Malvinas. Ellos estudian la región, saben cuáles son los sentimientos y buscan a jóvenes que no tienen identidad y les buscan captar. Ahora, en nuestro país hay gran cantidad de peruanos que se han convertido al Islam, pero eso no significa que vayan a ser parte de una agrupación terrorista. Claro. ¿Qué indicios nos indican que estas personas estarían
siendo precisamente convertidas a esta religión para integrar el Hezbollah. Claro, una aclaración. No hay grandes números. O sea, estamos hablando de alrededor de 150, máximo 200, que en términos de números no es muy grande, pero en términos de proceso es lo que hay que mirar. Mira, no hay problema con Islam. Cualquier persona puede profesar cualquier fe que quiere, sí. y si quiere ser islámico, mucho mejor. Y si eso le agrega un paso a su vida, le agradecemos. Y bueno, pero esto no es religión, esto es política y poder. Y en cada operación terrorista hay 3 cédulas. Hay una cédula operativa, una cédula logística y una cédula política. Y lo que se está viendo aquí en Perú, están armando la cédula política que da la parte de impunidad a las otras 2 cédulas. Entonces, para mí, no se trata de que ver con Islam o no se trata de ver con su religión, se trata de ver de captar poder. Y por eso escogieron a los grupos de etnocacerismos, porque ellos autodenominados quieren captar poder a la fuerza. Entonces, les quieren dar las herramientas para hacerlo. Usted ha mencionado Apurima como una de las regiones en donde estos terroristas del Hezbollah se han infiltrado con mayor fuerza. ¿Qué es lo que está sucediendo en Apurímac? Bueno, Apurímac, reclutaron a un señor en Apurímac que ha sido como su portavoz y le está ayudando a construir las mezquitas, centros culturales, la misma cosa que hicieron en Argentina. O sea, les dan una serie de, digamos, presencia legítima para empezar a recaudar fondos y también empezar a difundir su mensaje. Y desde ese momento, estamos hablando de 2010-2011, empezaron a llegar funcionarios mandados por Irán y por Líbano, empezaron una estrategia política. Porque el caso, por ejemplo, de Argentina, de la AMIA, no fue los 2 años anteriores que hicieron la parte operativa que causó ese ataque y llegó que sea un éxito. Fue los 10 años de anticipación que empezaron a comprar jueces, empezaron a comprar políticos, infiltrar a los negocios, a las empresas. Ese es el trabajo, por eso nunca se llevó el juicio a la causa, porque, como se dice en español, embarraron la cancha y nadie sabe lo que está pasando. Lo mismo que pasó con la muerte del fiscal Nisman. Entonces, en este momento, ese es el plan de Apurímac, y para mí no hay una coincidencia que mientras eso está ocurriendo, llega un señor de Líbano sin hablar español, con pasaporte falso, casándose con una peruana, y inmediatamente empezaron a planificar un complot. Si está vinculado, según el análisis que usted ha hecho, el etnocacerismo, ¿qué papel cumpliría, por ejemplo, Antauro Humala, que es líder del etnocacerismo? Es una excelente pregunta, en realidad es algo que estoy estudiando, no te podía decir con certeza qué papel toma, pero como le estaba diciendo anteriormente, los primeros rasgos que yo veo de Hezbollah aquí en Perú empezaron en el 92, con un señor que estaba en su momento en Argentina, que era parte de la planificación del atentado contra la AMIA, vino aquí a Perú, en Puno, se casó con una peruana, en 93 se empezó los etnocaceristas. Entonces a mí me causa curiosidad cuál es esa misma conexión y me gustaría investigarlo un poco más. Es decir, ¿usted cree que hay una conexión desde el origen? Desde el origen, sí. Y tiene sentido porque Hezbollah es experto en estos temas. Ellos agrupan, es típico guerra inconvencional. Uno no pelea directamente, uno entrena y ocupa un equipo que va a pelear por ti. Estados Unidos lo hace, Rusia lo hace, Irán lo hace. Entonces ellos van a buscar a alguien que se identifique naturalmente con nuestra causa, y es el viejo dicho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso les da la unión. Ahora, si bien han venido personas desde el Irán, ¿hay peruanos que hayan ido hacia este país para el entrenamiento o para algún tipo de órdenes que deban de seguir? ¿Así? Sí, mira, hasta el momento, según un testimonio que dio el exdirector de la DINI ante el Congreso, se estima que alrededor de 20-25 personas que fueron a Irán. La mayoría, perdón? 20 a 25, o sea, un número más. De esos 200, digamos, que están convertidos a Islam, o el Islam chiita, unos 20-25 fueron al país de Irán. Ahora, de ellos solo 2 se quedan, mantienen hasta el momento en Irán, la mayoría regresaron. ¿Y están identificados? Supuestamente por la inteligencia, sí, están identificados. Ahora, en ese entonces, en el 2014, cuando se detuvo a este libanés, se hablaba de un plan islámico 2014. ¿Por qué no hubo de repente más detenciones, de repente a nivel regional en esa misma época? Si estábamos hablando de una infiltración que está afectando también otros países como Bolivia, como Uruguay. Sí. Mira, para mí el hecho de arrestarlo en ese momento fue muy prematuro, porque no tenía el bomba, no tenía el objetivo, no tenía las finanzas, el banco,
Y en esas investigaciones, si no tienes uno de los tres, no vas a arrestarlo, vas a seguir rascando para construir esa red que está operando. Es imposible que un tipo que no habla español, que no conoce la área, primera vez con pasaporte falso, va a poder mantenerse un año en este país sin una red de apoyo. Entonces las policías estaban tratando de entender cómo funciona esto y empezar a neutralizarlo. Cuando anunciaron ese arresto y más ahí lo soltaron a la prensa, la red desapareció. Y no tienen bomba, tienen solo rasgos de nitroglicerina en su mano izquierda y no saben con certeza cómo iba a funcionar ese complot. De hecho, le dieron 18 años de prisión preventiva que ya en estos días debería estar por 18 vencerse. meses, sí. 18 meses, Claro. perdón, sí. Sí, y creo que este mes mismo Sí. se vence y vamos a saber si le van a poder encarcelar. Yo no soy abogado y no he hablado con la fiscal, pero yo veo que las evidencias para terrorismo no son fuertes. Tienen el pasaporte falso, pero eso es un delito menor. Claro. Para mí no era momento de arrestarlo, había que seguirlo más y entender con quién se está comunicando. Y te aseguro, el viaje que él hizo a Brasil era sumamente importante, porque Brasil en este momento es como la Bélgica para terrorismo islámico de América Latina. O sea, es la parte logística. Señor, mire, muchísimas gracias. Parece increíble, pero nos está brindando las evidencias de que el Hezbollah, este grupo terrorista, estaría infiltrado aquí en nuestro país. ¿Con qué objetivos? No lo sabemos, pero justamente la idea es llamar la atención de las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto y evitar algo realmente grave, como hemos visto sucedido en vecinos países. Muchísimas gracias. Gracias.